Lamentablemente muchas veces turistas, y a veces no solamente turistas, sino gente local, o mejor dicho, de la provincia, que viene a veranear, y bueno, son las zonas o la época del año donde hay mayor aparición de hongos por el tema de la lluvia, la humedad y el clima. Lamentablemente hay hongos comestibles y hongos que no lo son, y algunos tienen mayor o menor grado de toxicidad. En el caso que vos te referís específicamente, es el denominado hongo de la muerte, es uno de los más tóxicos, sino el más tóxico que tenemos, y que produce un cuadro de insuficiencia hepática que lamentablemente terminó como terminó. Con una persona que era de Río Cuarto, y bueno, juntó hongos por su cuenta, los comió y terminó con un cuadro inicial y posteriormente un cuadro de insuficiencia hepática que lo condujo a la muerte. ¿Los síntomas cuáles son y si surgen apenas uno ha ingerido este hongo o estos hongos tóxicos? Sí, depende cuál sea el hongo. Tenés, por ejemplo, este caso que es una manita faloides. Un caso extremo. Un caso, claro. Que en general tiene un atraso con la iniciación de los síntomas, por eso a veces se hace mucho más difícil el diagnóstico precoz. Generalmente en las primeras 24 horas no hay ninguna sintomatología, posteriormente aparece un cuadro de gastroenterocolitis, que cura en forma espontánea, y recién en el tercer día aparece ya el cuadro más específico de insuficiencia hepática, que es el que termina obviamente con la vida del paciente. ¿Complejo revertir este cuadro? Muy complejo por esta característica que decimos del atraso en la aparición de la sintomatología, y si el paciente no refiere la ingesta de estos hongos, que a veces ni se acuerda porque obviamente su cuadro grave empieza en el tercer día y muchas veces no sabemos lo que comimos el día anterior, así que a veces no aparece dentro del interrogatorio esta cuestión. Y como te digo, es un cuadro inicial a las 24 horas de gastroenteritis dentro de una época del año donde son habituales estos cuadros, es muy fácil que se le pase tanto al médico como obviamente el paciente no tenga en cuenta el antecedente. ¿Doctor, ha habido antecedentes de estos casos en la zona? Sí, lamentablemente no digo que sea de todos los días, pero sí ha sucedido en varias oportunidades por esta, digamos, falta de conocimiento de la gente, que por ahí no sabe diferenciar los hongos y por lo tanto junta hongos y cree que cualquier hongo es comestible. Inclusive la manita faloides tiene una característica, una estructura similar a lo que es algunas variedades de champiñón, y por eso son fáciles de confundir. No tiene mucho sentido que describamos las características porque muchas veces en las notas periodísticas los médicos nos extralimitamos en las explicaciones y esto trae mayor confusión porque obviamente nadie va a aprender a diferenciar un hongo por dos o tres cosas que podamos decir. La recomendación es que si uno no tiene el conocimiento los deje ahí donde están. Ni más ni menos. Si uno no tiene el conocimiento o en algunos casos duda de la fuente, porque a veces se compran hongos juntados por gente de la zona, en teoría, pero si uno no conoce exactamente la fuente, es preferible ir al almacén y comprarlos envasados, que eso te digo. Es más seguro. Uno puede confundirlo con champiñón, pero lo que hay que saber es que no crecen de forma silvestre en nuestra zona los champiñones, por ejemplo. Sí, en realidad no crecen, pero puede haber, como te decía, uno comprar en algún lugar, algún puestito, alguna cosa donde la producción es dudosa, y bueno, esto no es conveniente, obviamente. Por un lado, tener cuidado, no recogerlo si uno no conoce, y por otro también ver dónde compra. Ni más ni menos, exactamente esa sería la recomendación. Por ahí la gente subestima los riesgos de, por ejemplo, intoxicarse con un hongo. En este caso fue extremo, pero digo, falta también ahí un poco más de prevención. Sí, sin ninguna duda, como bien decís, este es un hongo, es el más venenoso que tenemos, pero sí existen otros hongos que también son tóxicos, obviamente, en mayor o menor medida, y que tiene mucho que ver el resultado de la ingesta de estos hongos con los antecedentes patológicos de la persona, la edad, es decir, otras capacidades de afrontar estas toxinas. Adolfo Guardo se refirió a las medidas que deben tomarse ante las picaduras de víboras, alacranes o arañas. En verano, primero estos animales están más activos y por supuesto la gente también está más activa y se favorece el contacto de unos con otros. En el tema de víboras, acá en la provincia de Córdoba tenemos básicamente 5 víboras de riesgo, las 3 variedades de yarará, que es la yarará chica, la yarará grande o víbora de la cruz y la yarará ñata, la víbora de cascabel y la coral. Estas son las 5 víboras, digamos, que son peligrosas.
También, como te decía antes, describirlas, bueno, la de cascabel es muy típica por su cascabel, la coral todos la conocemos también por su coloración, y las yararas son quizá un poquito más difíciles de distinguir unas de otras, si bien tienen sus características, algunas con figuras romboidales, otras con figuras arriñonadas y demás. Yo creo que lo fundamental acá, inclusive es muy popular esto de las características de la pupila de la víbora, que la cabeza triangular, que la cola afinada. Lo característico y fundamental de toda víbora venenosa es la foseta loreal, que es ese agujerito que tienen entre el hocico y el ojo las víboras, y ahí es donde tienen su órgano termorreceptor. Entonces, cuando veamos ese agujerito en cualquier cabeza de víbora, no tengan dudas que es venenosa. Ante una situación de emergencia, ante una mordedura, ¿qué se debe hacer? Lo primero que hay que hacer es tranquilizar al paciente. En general, ninguno de estos venenos es mortal en periodos cortos de tiempo, es decir, nos dan tiempo, y todo proceso de estrés del paciente, aumento de la ansiedad y demás, que produzca aumento de su frecuencia cardíaca y obviamente de la circulación sanguínea, obviamente lo que está produciendo es esparcir el veneno en un menor periodo de tiempo. Por eso lo ideal es tranquilizar al paciente, lavar la herida si se cuenta con los medios, agua y jabón o alguna sustancia desinfectante tipo un Pervinox o alguna sustancia iodada. Y lo otro que sería discutible a veces es la presión de la herida, no succión, no ninguna de otras cosas, pero sí facilitar un poquito el sangrado o colocación de hielo, que también es discutible, lo cual produce una vasoconstricción local y esto disminuye que se esparza el veneno tan rápidamente. Y por supuesto trasladar al paciente lo antes posible al centro médico más próximo. ¿Dónde estén los antídotos, en este caso el hospital regional? Sí, lo que pasa es que a veces el turista desconoce esto y entonces lo ideal es llamar a un servicio de emergencias porque va a ser trasladado obviamente a un servicio de emergencias local, conoce la situación local de la parte de salud. Pero si no fuere así, obviamente el familiar, el amigo, la persona que está con la víctima, lo traslada al lugar donde conoce y de ahí será derivado. Pero fundamentalmente estas son las tres indicaciones básicas, ¿no? Que el paciente se tranquilice, el entorno tranquiliza al paciente, porque muchas veces el paciente está más tranquilo que los que lo rodean, y ponerlo en reposo y poner el miembro en reposo, el miembro afectado en reposo, que generalmente es las manos o las piernas, y trasladarlo lo antes posible. ¿Qué pasa con las picaduras de alacranes? Bueno, acá en Córdoba tenemos dos variedades de alacranes, de las cuales una es la peligrosa. También la gente muchas veces pregunta cuáles son las características, acá es más fácil de distinguir, porque el Titius trivitatus, que es el alacrán peligroso, es un alacrán que tiene pincitas finas, tiene unas liñitas más oscuras y más claras en su parte dorsal, y fundamentalmente tiene doble aguijón, a diferencia de los que no son tan venenosos. O sea, todos los alacranes son venenosos, pero digamos lo que pueden producir un cuadro tóxico grave, sobre todo en niños o en ancianos, es este que te mencionaba yo. ¿Puede ser más grave aún que la picadura de una de estas víboras venenosas? No, en general no es más grave que la picadura de una víbora venenosa, de estas que hemos mencionado. Por supuesto depende también del estado general del paciente, de las características del paciente y de la cantidad de veneno inoculado, que puede ser variable. Del tamaño del animal, por supuesto, porque a mayor tamaño, mayor cantidad de veneno y demás. Pero en general las picaduras de víboras venenosas no tratadas son de altísimo riesgo. El alacrán, como te decía que es el más peligroso que tenemos nosotros, en adultos sanos generalmente no reviste mayor gravedad, el paciente se lo interna obviamente, se lo observa y si no aparecen síntomas neurológicos, ni siquiera se aplica el antiveneno, sino que se aplican las medidas generales de vacuna antitetánica, corticoides, antialérgicos y demás. En el caso de niños o ancianos, sí, por supuesto, el cuadro puede ser mucho más grave. Acudir de inmediato al centro de salud más cercano. Ni más ni menos, en la medida de lo posible, si se puede atrapar el animal sin exponerse, lo mismo para el caso de las víboras, no exponerse me refiero a no correr el riesgo de sufrir una misma picadura. Si se lo puede atrapar, fantástico. En el caso del alacrán, vivo o muerto, lo mismo en el caso de las víboras, pero en la medida de lo posible las víboras obviamente son más difíciles de atrapar que lo que puede ser un alacrán. Y bueno, en ambos casos también tratar de generar entornos limpios, sin malezas, sin
sin Por desperdicio. supuesto, estos animales generalmente se encuentran en las zonas de piedras, en las zonas de mucha maleza, en los leñeros, los alacranes en los resumideros, en las habitaciones dentro de los calzados, en todos esos rincones húmedos y oscuros donde el animal puede esconderse, y el alimento natural del alacrán es la cucaracha, así que donde pueda haber cucarachas seguramente va a haber alacranes. Doctor, cuéntenos sobre las arañas también. Bueno, de las arañas peligrosas, siempre vamos a hablar de las peligrosas porque arañas hay muchas, pero digamos básicamente tenemos dos. Una, la famosa viuda negra, y la otra, la que se hizo relativamente popular, o sea, ya lo es lamentablemente, pero hace poco también hubo un caso de un niñito, creo que de 3 años, que falleció, no acá en Córdoba, creo que ha sido en Buenos Aires, de la araña rinconera. Una es la Lacrodectus, la viuda negra, y la otra es la Loxoceles, que también es conocida como araña violinista. En el caso de las dos, son arañas que habitualmente no son agresivas, pero sí, por supuesto, frente a las mordeduras o las picaduras son accidentales, sobre todo cuando metemos la mano en algún rincón, en algún lugar donde el animal se pueda sentir agredido y obviamente ataca. En estos casos, la misma recomendación de lo que se ha producido, de lo que veníamos diciendo del resto de los animales ponzoñosos: no tratar de hacer medidas caseras, sino trasladarse lo antes posible al centro de salud que tengamos cercano, donde se hará el diagnóstico. Por supuesto, si se puede atrapar al animal mejor, porque entonces el médico puede utilizar antivenenos específicos de ser necesarios, y no tomar ningún otro tipo de medidas. Por supuesto, en esto también aclarar, la Loxoceles es más grave todavía que la viuda negra, si bien la viuda negra tiene más marketing, podríamos decir, y es más conocida. La viuda negra se distingue por su cuerpo, con su típica imagen de reloj de arena en el abdomen, de color rojo. Y la otra le dicen violinista casualmente porque tiene una imagen similar a un violín, más oscura, es una araña de color marrón o grisáceo, que tiene entre su cabeza y el tórax una imagen similar a un violín, que a veces puede estar presente y a veces no es tan clarita. De todas maneras, vuelvo a repetir, poder atrapar al animal y llevarlo al centro de salud en la medida de lo posible. Si no se puede, por supuesto, con el antecedente de la picadura y de las lesiones que va a ver el médico que se van produciendo, seguramente ya va a tener un diagnóstico. ¿Hay algo de margen de tiempo para llegar al centro de salud, para aplicar el antídoto? Sí, en general, como decíamos en el caso de los alacranes, las picaduras de viuda negra en el adulto sano, si bien puedan sintomatología, dolores, náuseas, vómitos, mareos y algunos espasmos musculares, no pasan a mayores. En los niños y en los ancianos, otro es el cuadro. Y la Loxoceles también nos da tiempo, pero obviamente cuanto antes sea la atención médica, mejor el resultado.